Bueno, voy a comenzar con el contrato donde me rompí. La empresa que os cuento que hice el Mundial, hice alguna actuación más con ellos, decidieron hacerme una oferta para irme a Arabia Saudí con ellos. Vale, para mí esto era una novedad enorme. O sea, yo siempre había soñado con viajar por trabajo, que me pagaran por viajar, o sea, eso era una locura. Y cuando me hicieron esta oferta fue básicamente ir a grabar un reality a Arabia Saudí, que ahora os contaré en qué consistía. Pero bueno, básicamente las condiciones eran, te pagan todo, obviamente, vuelos, hoteles, comidas, etc. Eran unos 25 días, si no recuerdo mal, no sé exactamente, y a todo pagado y te pagan 100 euros al día, ¿vale? 100 euros al día, en ese momento era como wow. O sea, me voy a ganar en 20 días, pues 25 días, como 2.500 euros. Para mí en ese momento era una locura poder ganar esa cantidad de dinero haciendo acrobacias. O sea, era que no me lo creía. Por lo tanto, obviamente dije que sí, ni negocié, ni pregunté nada, dije sí, para adelante. Por lo tanto, ahí comenzó una aventura. El reality al que fuimos a Arabia Saudí, exactamente a Riyadh, era un reality que se llama Ramen no sé qué, no me acuerdo muy bien el nombre, no voy a mentir, os dejo aquí una imagen, que lo que hacíamos era grabar un reality para el Ramadán, lo televisan solo el Ramadán. Este reality, este programa sobrevive todo el año simplemente haciendo este programa para el Ramadán. O sea, imaginaros la cantidad de gente que lo ve, la cantidad de dinero que se mueve para que puedan sobrevivir simplemente con una grabación de 20 y tantos días que lo transmiten en esos días y se acabó. Ya está, y con eso sobreviven y ganan una cantidad de dinero brutal. Bueno, básicamente este programa lo que hace es traer a una persona muy famosa, en este caso fue Jean-Claude Van Damme, os dejo aquí algún vídeo también. Yo no pude grabar con él porque me lesioné bastante pronto, pero compañeros entrenando o grabando vídeos de broma con él. Y básicamente lo que hacían era, con este actor de fama mundial, pues llamaban a pequeños famosos de la zona, como por ejemplo futbolistas, cantantes del momento, modelos, lo que fuera, y los llevaban al medio del desierto. Vale, vamos a aclarar esto. Estábamos literalmente en medio del desierto. Es verdad que las condiciones que teníamos eran muy buenas y a la vez muy malas, ¿vale? Voy a aclarar, muy buenas en el sentido de que te lo pagan todo, teníamos un hotel de lujo y era la hostia. Tal cual. Malas, porque el rodaje era en medio del desierto, estábamos a 1 hora del hotel, ponía un autobús que íbamos a las 6 de la mañana para estar en la zona del desierto para poder maquillarnos, teníamos una carpa gigante, más o menos bien acondicionada, pero bueno, estaba en medio del desierto, ¿vale? Pero las condiciones eran relativamente malas. ¿Por qué? Pues estábamos en medio del desierto, salías de la carpa, mucho calor. Nos daban el stand-by para estar preparados como 1 hora antes de que empezara la acción. Por lo tanto, nosotros estábamos preparados para hacer la acción 1 hora antes, bajo el sol, en pleno desierto. O sea, era una locura, deshidratados, con botellitas de agua así, de este tamaño. Deshidratados, por lo tanto, todo esto se va acumulando. Bueno, os voy a contar primero en qué consistía exactamente el reality y luego os desarrollo lo que pasó. Como os estaba contando anteriormente, básicamente lo que hacían era invitar a un famoso de la zona para hacerle una broma. El gancho era, vas a grabar un anuncio con Jean-Claude Van Damme y luego pues venderemos ese anuncio. Por lo tanto, la gente iba ilusionada. Les metían en una caravana y les maquillaban, les presentaban a Jean-Claude Van Damme y ya está. Después de esto, lo que hacían era bajarle de la caravana y bueno, vamos a grabar un spot. Si era un futbolista, pues con un balón. Por ejemplo, os dejo aquí vídeos de ejemplos que grabamos y esto básicamente lo que hacían. Hablaban, y llegaba Jean-Claude Van Damme, se presentaban, no me acuerdo exactamente qué hacían y ahí se acababa, ¿vale? Lo que hacía Jean-Claude, se ponía una máscara y en ese momento lo que hacían era distraer al famoso y cambiaban al famoso, a Jean-Claude Van Damme, por el presentador del programa. El presentador del programa hay que decir que es un cabrón que lo que quiere hacer es putear, pero putear a unos niveles que lo que tenemos entendido como broma, eso se pasa todo. Y luego después de eso le metían en un coche, ¿vale? Que habían montado un escenario enorme, ahora os cuento, le metían en un coche que le tenían totalmente transformado y lo metían con un piloto profesional, 2 chicas y el presentador con la máscara, que era en teoría Jean-Claude Van Damme, pero no, era el presentador. Bueno, básicamente lo que habían hecho en medio del desierto era crear un circuito gigante en el que iban coches que habían transformado a modo Mad Max, como en el desierto, destrozados, pero eran cochazos, Mustang, Chevrolet, cochazos. Y lo que hacían era en ese circuito ir chocando coches, aparecían coches, motos, saltaban unos por encima de otros, explosiones, pero explosiones reales, explosiones que flipas. Luego estábamos nosotros como
como actores de riesgo, que lo que hacíamos era básicamente en escenas que el coche paraba, pues saltar por encima de los coches. Nos decían literalmente pegar al famoso, pegar para acojonarlo, o sea, literalmente pegar al famoso para acojonarlo. O sea, con esas palabras era como, ¿perdona? Bueno, aquí os dejo ejemplos de los ensayos, de cuando llegamos nosotros al desierto, lo primero que nos dicen es, subir a los coches, vamos a hacer el circuito, vais a ver lo que está pasando y vosotros pues improvisáis y veis qué podríais hacer, qué podríais aportar. Y fue como, vale, esto es un ejemplo de lo que estábamos haciendo. O sea, cuando subimos al coche y fue como, ¿qué cojones está pasando? Motor off. Sí, a mí también, ¿eh? Luego, por ejemplo, no había ninguna medida de seguridad. Antes de comenzar a contaros lo que hacía exactamente el circuito, no había ninguna medida de seguridad. O sea, el presentador lo que quería es que el famoso se acojonara y que pasara mal, que lo pasara jodidamente mal, ya está. Porque ahí como lo que vende es que la gente se ría de lo que está pasando. Les daba igual la seguridad que tuviera la gente. O sea, eso era acojonar. Bueno, el circuito estaba lleno de bombas, lleno de explosiones, lleno de todo. Y al final lo que habían construido, imaginaos la pasta que había, o sea, había un avión destruido, había un autobús de colegio destruido, o sea, la pasta que había en ese sitio era una locura. Pero al final del circuito lo que habían construido era una especie de precipicio con un puente hidráulico que cuando ponían un coche aquí lo inclinaban y abajo habían construido un lago gigante que habían metido un cocodrilo de mentira, pero que daba todo el pego, ¿eh? Al principio yo me creía que era de verdad. Bueno, básicamente lo que hacían era, pues, metían al famoso en el coche, se pensaban que seguía siendo Jean-Claude Van Damme, pero era el presentador. Y empezaba la escena. Él no sabía que le iban a meter en un circuito, pues, como os digo, con explosiones, que saltaban gente por encima, motos por encima, coches chocando, eso era una puta locura. Y encima, para añadir, que esto es algo que odiaba verlo todos los días, por ejemplo, el presentador se subía con una bolsa y en la bolsa tenía una serpiente, literalmente una serpiente. Cada día tenían que usar una serpiente porque de tanto choque, de tanto movimiento, aplastaban a la serpiente. La sacaba para acojonar al famoso, pero claro, de tanto choque al final aplastaban a la serpiente y veías la sangre. O sea, veías que cada día tenía una serpiente nueva. O sea, eso era acojonante. O sea, yo eso lo odiaba. Cada día veía una puta serpiente nueva. Pero bueno. Y básicamente había un circuito de explosiones, gente saltando por encima, y lo que hacíamos nosotros básicamente era que llegaba un momento que el coche se paraba, nosotros saltábamos al coche, os voy a dejar por aquí vídeos, literalmente pegábamos al famoso porque nos lo pedían, y luego ya nos íbamos y seguía el circuito hasta que había un momento que había un choque de dos coches y paraban, ¿vale? Cuando paraban es como que se había parado la escena, le decían que era una broma. Y luego al final lo que hacían era volver a meterle en el coche y decían, bueno, vamos a rodar esto ya así de verdad, tranquilos, no sé qué. Y era cuando, sin avisarle ni nada, se le llevaban al puente hidráulico que os he contado y ponían el coche totalmente en vertical para acojonarle, para darle la sensación de que se iba a caer y que se iba a morir. Después de esto, cuando el coche ya estaba así, lo recuperaban y bueno, básicamente lo que hacían era devolver el coche a tierra. Se bajaban del coche y se quitaba la máscara. El famoso veía que era el presentador. Todo el mundo conoce a este presentador, por lo visto. La mayoría de la gente le pegaba. Yo creo que esto era de broma, porque yo creo que sabían quién era y sabían lo que iban a hacer, pero estaba todo un poco montado. Pero bueno, había gente que hasta lloraba. Por lo tanto, no sé hasta qué punto sabían si era real o no era real. Pero bueno, eso ya nos daba bastante igual. Bueno, a lo que voy con todo esto también era el tema de las medidas de seguridad que tenían ahí, que eran nulas. Voy a ir por partes, ¿vale? El tema del hidráulico lo habían construido un equipo australiano. Y el equipo australiano, el día antes de empezar el primer rodaje, decidió irse. Les ofrecieron más pasta y dijeron que no. Decidieron irse. ¿Por qué? Básicamente porque
les daba igual. Lo que querían era que acojonara. Por ejemplo, el equipo técnico estaban diciendo que no era seguro, porque lo que hacían era meter el coche en la rampa del puente y por debajo enganchaban 2 ganchos al chasis y así al ponerlo en vertical el coche no se caía, básicamente. Pero estaba dando muchos problemas y no se enganchaban bien, a veces cuando se ponía en vertical se desenganchaba un gancho. Bueno, el equipo australiano dijo, mira, yo no quiero que en mi conciencia caiga que alguien se va a morir, por lo tanto nos vamos. Pero siguieron para adelante. Con la suerte de que por lo menos el día anterior, en el último ensayo, convencimos de poner un gancho, cuando el coche pasara al puente, poner un gancho por debajo, enganchado a una apisonadora. Por lo tanto, si pasaba que no funcionara, pues que no se cayera. Pues pasó. Pasó que engancharon la apisonadora, llegó a la rampa, el coche se puso en vertical, no se enganchó bien y fue un poquito para abajo. Suerte de que estaba enganchada la apisonadora. Si no, las 5 personas, famoso, conductor, el presentador y las 2 chicas que iban detrás gritando, que estaban solo para gritar. De hecho, contrataron a otras, echaron a esas y contrataron a otras a los días porque no gritaban suficiente, imaginaos. Y gracias a eso no hubo una catástrofe ahí. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, tuvimos un lesionado el primer día en escena. ¿Por qué? Porque había una escena que uno de los acróbatas saltaba de un coche a otro en marcha mientras iban chocando. No se calculó bien, el chico no saltó bien, saltó y se cayó al suelo. Con la mala suerte de que el coche del famoso iba detrás. ¿Qué pasa? Que hubo mala suerte de eso, pero hubo buena suerte, porque por lógica él cayó así y habría caído con la cabeza aquí. ¿Vale? Pues no sé cómo lo hizo, pero cayó con la cabeza aquí. Y el coche le pasó por la cadera, donde supuestamente debería haber estado la cabeza. Suerte, le partió la cadera, no la cabeza. Perdimos a este compañero que se lo llevaron al hospital y a una compañera para estar con él en el hospital. ¿Vale? Para tener en cuenta que habíamos perdido ya 2 personas del equipo. Bueno, van pasando los días, vamos rodando. Como os digo, las condiciones, pues mucha deshidratación, muchas horas esperando a que nos den el stand-by para empezar. Estamos esperando y no aparece la acción. Pero claro, esto es un reality. Esto era una toma y lo que pasara en la toma es lo que había. Por lo tanto, si nosotros estamos en la otra punta del terreno, que era muy lejos, no había visibilidad, nosotros estamos con walkie diciendo vamos a empezar, pero claro, si te dicen vamos a empezar y nunca llegan, no es nuestra decisión. Por lo tanto, la situación no es que fuera la mejor, la comida no es que fuera la mejor, mucho frito, mucho comida, podéis imaginaros. Bueno, la cuestión con todo esto. En el backstage nosotros lo que hacíamos cuando teníamos un tiempo libre, que era bastante, era entrenar. Los acróbatas, pues nos poníamos a saltar entre nosotros. Os dejo aquí vídeos con los compañeros saltando, hacíamos acrobacias, tal, pues intentábamos pasárnoslo bien. Pues bueno, con la mala suerte de que haciendo una acrobacia que yo he hecho 1000 veces, pues, como os digo, llevamos ya rato saltando y le digo a un compañero, mira, voy a dar un salto bueno. Y hice una rondada, literalmente rondada, caigo con el pie, y a la que voy a salir de la rondada, a la que caigo de la rondada, noto, y ya sabía que había pasado algo. Pero con la potencia que llevaba, obviamente era mejor tirar el mortal, por lo tanto tiré el mortal, pero en el aire yo ya sabía que había pasado algo. Por lo tanto, a la que aterricé todo con la pierna derecha, la buena, y la izquierda pues fue como, ¿qué ha pasado? Me fui al suelo directamente y toqué el Aquiles y no había Aquiles. Yo por intentar pensar que no había pasado nada, dije, se ha metido para adentro. Absurdez. Literalmente el Aquiles se me había subido a casi la corva, o sea, se había roto y se había subido, pero en ese momento yo no noté nada y dije, bueno, a lo mejor lo que ha pasado es que se ha metido para adentro. Efectivamente se había roto, que era lo que también estaba pensando. Bueno, al ser una producción tan grande, teníamos varias ambulancias allí y me vino uno de la ambulancia. Es importante ahora que vayamos viendo la cantidad de médicos que voy diciendo que me ven, ¿vale? Porque cuando llegue al que definitivamente me dice me tienen que operar, pasan unos cuantos. Bueno, el primero que me ve es el de la ambulancia. Y básicamente lo que me dice es, ¿te lo vendo? Vete al hotel y si te duele por la noche vas a urgencias. Y le dije, de primera, según llegó, me he roto el tendón de Aquiles. Y su respuesta fue esta. Fue como, me he roto el tendón de Aquiles, quiero que me lo vean. Bueno, se lo tuve que decir como varias veces hasta que dijeron, vale, llevarle al hospital. Recordaros que estoy en Riyadh, no conozco a nadie. O sea, tengo solo el equipo, no conozco nada de allí. No conozco la lengua. Mi inglés en ese momento era un poco más o menos. Bueno, me llevan para allá con el vestuario puesto, el maquillaje, todo. Y digo que si se puede venir alguien de mi equipo conmigo. Pero como ya habíamos perdido 2, dijeron, no podemos perder a otra persona. Por lo tanto, me llevan en ambulancia solo,
con los dos de la ambulancia sin saber quién viene del equipo conmigo. Imaginad mi incertidumbre en la ambulancia, yendo a un hospital en Riyadh, sin saber, sin tener ni idea de dónde voy. O sea, yo estaba acojonado. Bueno, por suerte llegó a un hospital, y era un hospital de lujo de la hostia, no vamos a mentir, pero era un hospital al que llegas y lo que quieren es que pagues. Por lo tanto, lo primero que dijeron es, paga y luego te hacemos las pruebas. Y fue como, perdona. Por suerte, a los 3-4 minutos apareció alguien de producción. Alguien de producción, hablo que era como un niño de 15 años, 16 años, pero podía conducir o conducía, no lo sé. Y llegó y, bueno, él se encargó, lo pagó. El chico no hablaba inglés, no hablaba español, solo árabe. Imaginaos la conversación. Todo esto con traductor porque si no, no me entendía nada con él. Me meten a una sala y deciden hacerme una radiografía. Vale. Aclarar, radiografía está muy bien para ver que no hay daño óseo, no hay otros daños colaterales, pero no sirve para ver que un tendón, un Aquiles, está roto. Por lo tanto, me hace una radiografía y se acabó, me lo tocan y me dicen, no, no está roto. Me ponen una especie de venda y una especie de botita acolchada. Voy a buscar alguna foto para que la veáis. Y literalmente me dicen, vete andando. Y fue como, no puedo andar, tengo el Aquiles roto. No, no está roto. No puedo andar. O sea, no podía andar, me querían que me fuera andando. Y le dije al chico de producción, al que no entendía nada, que necesitaba unas muletas porque no puedo andar. Bueno, el chico al final, preocupado, no sé cómo, me consiguió unas muletas y nos fuimos con las muletas. Bueno, básicamente en el hospital me dijeron, vete al hotel y reposa allí. Y yo dije, no, vámonos al plató, al desierto, y así veo a todos los compañeros y bueno, pueden saber que estoy bien. Bueno, llegamos allí al desierto, terminan la jornada ese día. Aquí os dejo algunas fotos de ese mismo día. Y nos vamos al hotel. Y esa misma noche me llega uno de los jefes y me dice básicamente que al día siguiente por la noche me han sacado un vuelo y me tengo que volver a España. Imagina mi sorpresa cuando yo pienso, hombre, ya me han dicho 2 veces que no es el Aquiles roto. Obviamente yo sabía que estaba roto, pero te lo quieres creer. Y dices, qué putada, la primera oportunidad internacional de trabajar como artista, además en un reality que luego no sirvió para nada. Pero en ese momento, pues dices, pues yo qué sé lo que te puede deparar, lo que te puede salir de aquí. Yo qué sé, un bajón muy grande, muy grande. Y yo lo primero que hice en el hotel fue ponerme a informarme qué puede pasar si se me ha roto, si solo es una rotura parcial, si... Pues ver todas las opciones que tenía para intentar hacer lo más rápido posible una recuperación. Obviamente sin saber qué había pasado todavía. Pero nada, al día siguiente me sacan un vuelo y básicamente me mandan para el aeropuerto. Una cosa buena que tuvo este viaje es que me sacaron un vuelo en primera, al menos el primer vuelo. Hice un vuelo de Riyadh a Londres, Londres-Madrid, Madrid-Alicante. Pasar todos los controles de seguridad con una silla de ruedas, con alguien que te empuja y con dos muletas, es como la hostia, porque pasa súper rápido, te dan prioridad y, bueno, subes al avión el primero. En ese aspecto fue todo muy bien. Y la suerte también que tuve de que el primer vuelo, que fue Riyadh-Londres, fue el más largo, no me acuerdo las horas, pero bastantes, como 7, 8, incluso 10, no me acuerdo. Fue en primera. Yo nunca viajo en primera y eso la verdad es que lo agradecí mucho porque me pude tumbar, pude dormir, pude descansar. Por lo tanto, eso es lo único positivo que puedo decir. Y luego, pues como os digo, Londres-Madrid, Madrid-Alicante. Pues una experiencia un poco rara. Pero bueno, vamos con la parte de que llegué a Alicante. Llegué a Alicante, yo el coche lo había dejado en las inmediaciones de la empresa, por tanto no podía ir a por el coche, no podía conducir obviamente. Y yo, donde vivía en ese momento, que era Elche, no tengo familia. Ahí estaba viviendo mi primo y tengo amigos, pero no vive nadie, ningún familiar. O sea, más de mi primo. Por lo tanto fue como, puta, ¿y ahora qué hago? Tengo que empezar a buscar gente que me ayude. Y bueno, por suerte mi amiga vino a recogerme con el coche y como yo tengo un seguro privado, con este tipo de trabajo es importante tener un seguro privado porque en cualquier momento te puede pasar algo y a día de hoy la seguridad social no es que funcione muy rápida. Por lo tanto, sé que el seguro de la empresa me habría cubierto todo, pero me pasaron 2 cosas. Una, ignorancia de que no sabía cómo funcionaba esto, es la primera vez que estaba haciendo algo así y no fui por el seguro de la empresa. ¿Qué pasa? Que todo el tiempo que estuve lesionado nadie me pagó nada. Me pagaron el contrato completo, aunque me vine a los 10 días, en verdad a los 25, me pagaron el contrato completo, pero con la putada de que todos los meses que no pude trabajar o entrenar o lo que fuera, no me pagaron nada. Pero eso fue ignorancia de saber cómo funciona este sector.
Y luego, por otro lado, que eso sí que fue aposta, es por hacerlo todo más rápido. Porque sí que es verdad que si voy por una aseguradora de la empresa, que no sé qué, no sé cuánto, habría sido todo mucho más lento hasta que me operaron. Sin embargo, al ir por mi privado, fui a aterrizar y directamente al hospital, me vieron y aquí voy con otra parte de la historia.